Bueno, ahora vamos a presentar el diseño de un camión de volteo, que vendría a ser el proyecto número uno de la aplicación que se mandó a realizar. Entonces, en la elaboración del contenedor se emplean dos tipos de soldadura en la base. Lo que nos preguntan es en la número uno es ubicar un camión de basura y ver todos sus detalles. Entonces, se emplean dos tipos de soldadura en la base. Seguidamente, se efectúa el corte de las planchas con el tamaño indicado. Además, se realiza la limpieza y pulido y el pintado de las planchas. Inclusive, el diseño del contenedor es un costo. Y el modelo que se empleará para el proyecto no posee las nonaduras del camión real. Es decir, que eso también va a implicar mucho en el costo que puede causar el diseño del contenedor. Entonces, el volumen para este camión de volteo va a ser, vamos a tomar las siguientes medidas. Primero, esta altura va a ser 4, esta 3,2 y de las bases va a ser un 3,5 por 6. Entonces el volumen hallado nos resultaría 75,6 pies cúbicos. Seguidamente, en la pregunta número 2 nos dicen que observemos las siguientes suposiciones de análisis, ¿no? En la número 1 nos dicen, ¿no? Los lados de la parte posterior y del frente deben ser de 0,1446 y que cuestan $0,7 por pie cuadrado, incluyen cualquier tipo de corte. Entonces, la pregunta número 2, primero hallamos el volumen, ¿no? Entonces, el volumen, si le damos valores acá, le damos un H, acá un Z y las bases un X por Y. Entonces, el volumen nos va a resultar una función de 1 medio por 2Z más 8 entre 35X, todo esto multiplicado por XY, donde el volumen va a ser constante, obviamente. Entonces, todo esto primero despejamos Z y reemplazamos en la función costo, que la vamos a llamar C, para que se nos sea más fácil. Entonces, Z al final nos resulta, si despejamos todo esto del volumen, nos va a resultar que Z va a ser igual a 75,6 menos 4x cuadrado por Y en 35. Y todo esto multiplicado por XY, 1 entre XY, la cual nos resulta 75,6 entre XY más 4 por X entre 35. Luego, todo esto, luego tenemos además la función costo. La función costo nos viene a ser toda esta parte de acá, la cual vendría a ser igual a un 0,7 por X, todo esto por 2Z más 8 entre 35X más YZ más Y por Z más 8X entre 35. Todo esto le sumamos XY por 0,9 más 0,6 multiplicado por 2X más 2Y más 2Z más 2 veces 2, la suma de 2 más 8 entre 35X. Entonces reemplazamos Z en la función costo, la cual nos resulta 0,93XY más 1,6X más 1,6Y más 241,9 entre XY más 0,5,8 entre X más 0,5 entre 8 entre Y. Luego, si a la función costo hacemos la derivada parcial en función de X, nos va a resultar lo siguiente, que vendría a ser a 0,97Y más 1,6 menos 241,9 entre X cuadrado por Y menos 0,5,8 entre X cuadrado, todo esto igual a 0. Igual, si le hacemos la derivada en función de Y, una derivada parcial, nos va a resultar 0,97x más 1,6 menos 241,9 entre Y cuadrado por X menos 105,8 entre Y cuadrado, todo esto igual, igualamos a 0. Entonces, de acuerdo a un CAS que utilizamos, para que se nos haga más fácil hallar los puntos críticos, nos resultó que X nos da un valor aproximado de 4,93 y Y nos da un valor de 4 también, 4,93. O sea, nos da los dos valores iguales o semejantes, podríamos decir. Entonces, de acá podemos inferir que la función costo tendría un mínimo absoluto. Entonces, calculamos el Z y a esto le igualamos a un 75,6 entre 4,93 al cuadrado menos 4 entre 35 por 4,93. La cual todo esto nos resulta operando 2,54. En resumen, para poder hallar todos los valores o los tamaños que vamos a usar de X y Y de Z, van a ser igual a un X y Y van a ser los mismos valores de 4,93 pies y Z 2,54 pies. Luego, en la pregunta 3, los que nos piden es que describamos cómo algunas de las suposiciones o simplificaciones afectarían el resultado final. Entonces, de eso podríamos decir, en el
En el costo de la pintura y la limpieza durante el proceso de manufactura, de elaboración del camión, alterarían los valores obtenidos. Entonces, del mismo modo, el ángulo que se emplea en el apartado 2 debe ser constante a pesar de que las dimensiones cambien. Además, se considera que las soldaduras empleadas en el camión son las mismas. Y por último, ¿no? Los costos de los materiales se mantienen constantes a pesar de que varían las dimensiones. Luego, en la pregunta número 4 nos dice, si usted fuera contratado como asesor de esta investigación, ¿a qué conclusión llegaría? ¿Recomendaría modificar el diseño del camión? Si así fuera, explique cuáles serían los ahorros que se obtendrían. Entonces, a esto nosotros podemos responder. Podríamos decir que los costos son variables de acuerdo al precio de las materias primas, es decir, los materiales y entre otros factores del proceso de manufactura se alterarían. En la opinión propia, bueno, en mi opinión podríamos decir que se consideró que los factores anteriores y las dimensiones no deberían ser cambiadas. Además, no se tomaría en cuenta las propiedades mecánicas, ¿no? que se requiere un camión de volteo. En todo caso, el diseño empleado en el ejercicio le añadiría dos asas, ¿no? Con forma cilíndrica para hacer esto mucho más realista. Entonces, esto vendría a ser las 4 preguntas que se nos realizó para el proyecto de aplicación en un diseño de un camión de volteo.